Ok, como podemos comprobar, mantuvimos una pausa en la instalación del programa, puesto que a fin de cuentas se estaba haciendo muy demorante la conclusión, y para no aburrirles mantuvimos una pequeña pausa en la grabación de la primera entrega. Pero como podemos ver, llegó un punto, no mucho tiempo después de mantener la pausa en la grabación anterior, en el que apareció este mensaje en pantalla. Dice, como ya sabemos y ya como ya expliqué, que este programa pues aún guarda cierta información pretérita de una versión anterior de QGIS, me está diciendo que hay ciertos archivos en uso que van a ser reemplazados, ¿de acuerdo? Entonces me dice que yo necesito llevar a cabo una labor de regrabación, ¿de acuerdo? Tan pronto como sea posible para activar las nuevas versiones, ¿de acuerdo? Entonces dice que, por tanto, mientras eso no ocurra, la versión OSIO4W puede operar de forma incorrecta hasta el momento en el que yo lleve a cabo esa labor de reinstalación. Entonces, como quiera, pues le vamos a tener que indicar aceptar, y eso ya implica que el programa finaliza, ¿de acuerdo? Su instalación ya se completa, por tanto, salimos de aquí. Eso supone que al momento de llegar al menú de inicio, bien, tengamos en pantalla, vean aquí por ejemplo que ya tenemos ahí la visión del QGIS Desktop 3.16.3 with Grass, ¿de acuerdo? Eso se habilita porque es un programa que se ha agregado recientemente a este panel de programas. Eso lo vamos a descubrir cuando lleguemos a la letra O, que a diferencia de QGIS de segunda generación, ese primer programa queda inscrito bajo una carpeta en la letra Q, ¿de acuerdo? QGIS. Pero ahorita que tenemos OSGeo como tercera generación, aquí vemos la nueva carpeta, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya tengo disponible la versión QGIS Desktop with Grass 3.16.3. En lo que yo hago por abrirla, ahí aparece. ¡Ja! Obtuvimos la nueva versión. Versión 3.16 Hanofa. Ok, queremos llevar a cabo una labor de edición de mapa para desmentir de una vez por todas si bajo esta nueva versión de tercera generación ya corrigieron el problema del formato de página. Entonces, lo que voy a ejecutar en pantalla y que queda a la vista de todos no es algo de lo cual se tengan que preocupar ahora si no entienden bien cómo llego o no llego a tal proceso o cómo lo hizo para obtener tal información. Ese no es el cometido ahorita. Yo lo que quiero con esta labor, con este pequeño ejercicio, es descubrir si ya realmente QGIS en su versión 3.16 es capaz de operar formato de página para crear mapa sin necesidad de tener que pegar el salto a una versión inferior. ¿De acuerdo? Aquí comenta que el sistema de autenticación está deshabilitado, no es alguna cosa que a mí ahora mismo me preocupe, ¿de acuerdo? Vamos a cerrar muchas de las ventanas que aquí se ven, ¿de acuerdo? Y vamos a operar como si fuese un nuevo proyecto. Esta barra de herramientas la vamos a colocar aquí. Como pueden comprobar, una versión de tercera generación ya incorpora muchas más herramientas, muchos más comandos, porque como vieron, en la segunda generación apenas ocupaban 3 líneas y en una tercera generación ya ocupan hasta 4, ¿sí ven? O sea, se multiplican más los complementos, hay muchas más aplicaciones. Pero lo que quiero llevar a cabo es una labor de comprobación para ver si el diseño cartográfico me permite crear mapas en cualquier tipo de papel, en cualquier formato. Hemos dado clic a un botón que se llama, para que lo vean claro, es una especie como de hoja que está aquí en esta punta de la pantalla. Es como una hoja carta que tiene una cremallera y un signo de estrella de 6 puntas en color yema, ¿de acuerdo? Sobre ese tipo de simbología ya hablaremos más adelante en otros vídeos para que entiendan que el código icónico de QGIS entiende dos tipos o dos formatos básicos de icono de herramienta. Uno que es de nueva creación, que son los que tienen este asterisco en color yema de huevo, y otros que tienen el signo más en color verde, que son para añadir o para sumar, ¿de acuerdo? Yo lo que quiero es crear un nuevo mapa. En principio no tenemos nada en pantalla, yo solamente quiero comprobar que realmente el formato se pueda generar en cualquier tamaño de papel. Entonces hacemos un mapa de carácter topográfico, aunque aún esté pues evidentemente el área de trabajo en blanco, no es una cosa que me preocupe, yo solamente quiero hacer esa comprobación.
Cuando llego a esta ventana de diseño de mapa, este digamos sería el lienzo o el papel, que como pueden comprobar pues tiene también un montón de iconos alrededor, un montón de herramientas alrededor y una ventana de configuración a este lado derecho. Más adelante ya trabajaremos sobre ello. Yo quiero comprobar si esta hoja que está ahorita en formato carta se puede mover a otro tipo de formato. Entonces vengo a diseño, vamos a llevar a cabo una exploración de cómo se encuentra la disposición de las herramientas en esta versión 3.16. Aquí está, configurar página. Entonces cuando yo le doy clic a configurar página, vemos que por defecto, pues en principio me está dando la opción de que lo maneje en tamaño A4. El tamaño A4 es un formato de papel muy parecido al tamaño carta americano, solo que el formato A4 se maneja en Europa, ¿de acuerdo? Es el tamaño del papel estándar, del folio estándar que manejamos en Europa, ¿vale? Yo, por ejemplo, hasta antes de llegar a México en 2007, yo en mi continente, en mi país, yo siempre trabajaba con hoja A4, ese era el formato que se maneja allá. El formato carta yo ya lo conocí aquí cuando vine a México. Entonces, pero aquí cuando yo abro esa pestaña para configuración de hoja, pues puedo ver que puedo manejar formato A2, A3, A4, carta americano, legal, ok, tamaño sobre, super B, 11 por 17, que sería el tamaño tabloide, ¿de acuerdo? 16:9, como si fuese formato panorámico de una pantalla de televisión, para colocarlo en un formato de 4 por 7.11 pulgadas. Yo voy a elegir, por ejemplo, uno que pueda definir personalmente por el usuario, ¿de acuerdo? Entonces, los márgenes y demás, a fin de cuentas, eso no me preocupa mucho mover, pero como no me da un parámetro para colocar una hoja al formato que yo quiero, vamos a colocar, por ejemplo, un 16:9, ¿de acuerdo? Se supone que el formato carta que tenemos, o el formato A4, va a cambiar a un formato como el que muestra el boceto del configurador. Si yo le doy a aceptar, retiro un poquito la cámara para hacerlo visible, como pueden comprobar, yo acepto el hecho de que quiera mover el formato a una hoja panorámica y sin embargo el formato carta no ha cambiado. ¿Se dan cuenta? El formato carta o A4 de origen no ha cambiado. Por tanto, ese problema del algoritmo del formato de hoja sigue siendo un hándicap o sigue siendo un problema al momento de trabajar con versiones de tercera generación, porque no es capaz todavía de adaptar el tamaño de la hoja, del formato de hoja que se pide como configurador, al tamaño del lienzo con el que luego se va a trabajar el mapa. Por tanto, siendo la versión 3.16, aún persiste el problema. Vean como, por ejemplo, yo aquí pido trabajar en un formato legal. Ya vieron como aquí en la ventana del configurador cambia el formato de hoja. Le doy a aceptar y van a ver cómo este formato no cambia el tamaño. ¿Ven? Sigue igual. Por tanto, la versión 3.16 ya confirmado no permite todavía tener un algoritmo adaptable para cambiar el formato de hoja a distintos diseños de impresión de mapa. ¿De acuerdo? Muy bien, sobre esto ya descartamos seguir usando versiones 3 en geomática y nos quedamos a trabajar puramente con la versión de segunda generación, la 2.18.27 Las Palmas.